Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos hoy en la última clase ya de el estudio de soteriología, doctrina de la salvación. Así llegamos al final entonces de una materia más, agradeciendo a Dios porque hasta ahora el Señor ha sido con nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar acerca de algunos de los resultados de la salvación. ¿Qué nos trajo la salvación? ¿Qué nos trajo, verdad? Este inmenso sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Resultados de la salvación. Una lista de los resultados y beneficios de la salvación se concibe que pudiera incluir cientos de puntos. En este capítulo yo solamente intento tratar de algunas de las cosas principales que Dios ha hecho, está haciendo o hará en virtud del sacrificio consumado de Cristo. Bueno, esto es una realidad. Si fuésemos a hablar ya de los resultados de la salvación, verdad es que tendríamos que escribir libros y cientos de tesis ya con respecto a cuáles fueron o cuáles son aún los resultados de la salvación. Pero vamos en este estudio a apuntar a algunos específicos que a mi modo de ver son los más importantes, como por ejemplo la justificación, ¿ya? Primer resultado de la salvación, entonces, la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es no solo uno de los grandes beneficios de la muerte de Cristo, sino también una doctrina cardinal del cristianismo, porque lo distingue como una religión de gracia y de fe, ¿ya? O sea, Dios a nosotros nos declara justo gratuitamente, ya por la gracia, y no como otras religiones que enfatizan, ¿verdad?, el hecho de que hay que hacer buenas obras para poder alcanzar la salvación o poder ser declarado justo. En cambio, ¿verdad?, si vemos por la Escritura, bendito sea el nombre del Señor, vemos que la justificación es por gracia y por fe. Y la gracia y la fe son piedras angulares de la justificación. El significado de la justificación. Tanto la palabra hebrea como sadak o sadig, ¿verdad?, en hebreo, como la griega dikaió, significan anunciar o pronunciar un veredicto favorable, declarar justo. Quiero recalcar, ¿verdad?, y hacerles consciente de que en el Antiguo Testamento Adonai, el Señor, no llamaba a cualquiera sadig o justo. Vemos muy pocos personajes a los cuales el Señor les daba este título, como por ejemplo Job. Dice que Job, ¿verdad?, era un hombre sadig, justo, ¿ya? Un hombre perfecto, un hombre recto, que hacía lo bueno, ¿ya? Tenemos también que vemos que a Noah o Noé, en su generación, Dios lo vio como justo, como un sadig, ¿ya? Pero son muy pocos los personajes a los cuales Dios le da este título. Era muy poco común, ¿ya? Pero vemos que por la fe y por la gracia, Dios a sus hijos los declara justos a través de Cristo, ¿ya? Este es un título, ¿verdad? Es un rótulo que no merecemos, porque somos pecadores, pecamos a diario, fallamos, pero Dios nos mira a través de su Hijo, y Dios ve el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, el cual nos hace justos. El concepto no significa ser justo, sino atribuir justicia, dice, ¿ya? Un concepto de los tribunales, así que justificar es dar un veredicto de justicia, ¿ya? O sea, aquí queda más que claro, Dios, ¿verdad?, a través de su sacrificio de Cristo, ¿ya?, nos atribuye justicia. Como dije anteriormente, no es porque nosotros seamos justos, somos pecadores, somos fallos. Este es un concepto, ¿verdad?, que se utiliza en los tribunales hasta hoy en día, cuando el culpable, ¿verdad?, es
un imputado es encontrado inocente, ¿ya? Y se le atribuye entonces a su causa, a su vida, justicia, ¿ya? Se le declara inocente, justo, recto, ¿ya? Así que justificar, ¿verdad?, es dar un veredicto. Dios da un veredicto a favor nuestro y nos declara justo. Nos atribuye la justicia, no la nuestra, sino la de Cristo, ¿ya? Dice, nótese el contraste entre justificar y condenar. Veamos Deuteronomio, capítulo 25. Deuteronomio 25 es 25.1, ¿ya? Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absorberán al justo y condenarán al culpable. Entonces el propio Dios, ¿verdad?, dentro de los misbot, los mandamientos que le entrega a Israel, ¿ya?, establece estos parámetros, en que se tenía que condenar, ¿verdad?, al culpable, pero también declarar justo al que era justo, ¿ya? Es el propio Dios entonces el que manda y le da la orden a los jueces de la época, a los ancianos, para que apliquen, ¿verdad?, este principio. Vemos Proverbios capítulo 17, verso 15. Vamos allá. Proverbios capítulo 17, verso 15. Veamos este texto. Parece que está mal escrito. Ahí sí. Proverbios capítulo 17, verso 15. Dice acá, el libro de Proverbios, Mishlei, el que justifica al impío, dice, ¿ya?, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces aquí vemos que el escritor declara, ¿verdad?, que aquel juez que justifica a una persona impía, ¿ya?, pero que condena al que es justo, al que es sadij, entonces dice que es una abominación a los ojos del Señor. Entonces vemos que este concepto, ¿verdad?, de los tribunales, de atribuirle justicia a alguien, ¿verdad?, o no, es algo que ya estaba ordenado por Dios en el Antiguo Testamento y se utilizaba ya en los tribunales de justicia, por decirlo así, de la época, ¿ya? Ahora vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el procedimiento en la justificación, cómo Dios nos atribuye justicia a nosotros, siendo que somos, ¿verdad?, injustos. Dios, Él puede transformar a los pecadores en personas justas, dice. ¿Cómo? Haciéndonos justicia de Dios en Cristo, dice. ¿Ya? Veamos primero Romanos capítulo 3, vamos allá, versos 21 y 26. Vamos a ver ese texto importante para que podamos respaldar lo que estamos hablando a través de las Escrituras. ¿Ya? Siempre tenemos que respaldar lo que hablamos, enseñamos a través de las Escrituras. ¿Ya? Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ya? O sea, la justicia de Dios, ¿verdad?, se manifiesta por la fe, para todos aquellos que creen en Él. O sea, Dios le atribuye justicia, lo declara justo. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice. Miren, o sea, Dios nos atribuye justicia, pero también nos justifica, ¿ya?, por medio del sacrificio de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Maravilloso, maravilloso ese texto. Entonces vemos que
por medio de la fe, ¿ya? De la redención, del rescate que Jesús hizo por nuestra vida, Él nos atribuye justicia, ¿ya? Nos declara justos. Veamos también 2 Corintios capítulo 5, verso 21, ¿ya? Capítulo 5, versículo 21. Vamos allá a ese texto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, es a través de Él, de Jesús, de su sacrificio, que Dios nos ve como justos, ¿ya? Nos constituye justos, ¿ya? Dándole al creyente, ¿verdad?, el don de la justicia, como dice acá. Entonces, esto es maravilloso, amados hermanos, ¿ya? Y este es el primer resultado de la salvación, la justificación. Usted y yo somos declarados justos, ¿ya? Otro resultado de la salvación, primero vimos que era la justificación, segundo, es el fin de la ley, ¿ya? O sea, el fin de la ley. El otro beneficio importante de la muerte de Cristo fue la inauguración del principio de la fe, ¿ya? Justicia para reemplazar el principio de la ley y obra, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la ley, ¿verdad?, estaba compuesta de leyes morales, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿ya? Pero también existían las leyes ceremoniales, rituales, ¿ya? Leyes rituales, por ejemplo, cómo se tenía que cortar el cordero, cómo se tenía que ofrecer, qué partes del cordero tenían que ofrecerse, cómo tenía que estar vestido el Cohen Agadol o el gran sumo sacerdote, ¿ya? Leyes ceremoniales, dije, leyes también, ¿verdad?, de rituales, ¿ya? Ceremoniales, de rituales. Y todas estas leyes, ¿verdad?, tenían que ver con ¿qué? Con obras. O sea, había que hacer eso para poder recibir, ¿verdad?, el perdón de Dios, de los pecados, y poder agradar a Dios. Esto es lo que decía la ley, lo que dictaba la ley, ¿ya? Pero Cristo Jesús, ¿verdad?, a través de su sacrificio, fuera de declararnos justos, le pone término a esta ley de rituales, a esta ley de obras, y introduce, ¿verdad?, lo que es la justicia por la fe, ¿ya? O sea, no necesito hacer obras, no necesito, ¿verdad?, hacer cosas para agradar a Dios, sino que yo por la fe, ¿ya?, creyendo en Cristo Jesús, ¿verdad?, paso a agradar a Dios y paso a ser declarado justo. Y Dios me atribuye justicia a través de Jesús. Esto es maravilloso, ¿ya? ¿Por qué? Porque así entonces, Cristo cuando viene, ¿verdad?, le pone fin a la ley. Ahora, quiero aclarar algo. No es que Dios le pone fin a la ley moral sigue vigente. Por ejemplo, no matarás, no robarás, ¿ya? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Esos mandamientos, esos mitzvot siguen vigentes. No es que se han terminado. Ahora, lo que es la ley, ¿verdad?, ceremonial, de rituales, de observar días, de observar meses, ¿ya?, de ofrecer sacrificios, eso ya terminó. Fin de la ley. Se terminó, porque no es más por obra, es por fe. Dice para reemplazar el principio de la ley obra. Sin embargo, la declaración de Pablo en Romanos 10:4 de que Cristo es el fin de la ley pudiera entenderse con el significado o bien de terminación o bien de propósito. O sea, es el fin, ¿verdad?, del significado, ¿ya? Es el fin, ¿verdad?, del propósito de la ley, ¿ya?, o de la ley en sí. Pero como dije, ¿verdad?, y esclarecí, lo que Cristo vino a ponerle fin, ¿verdad?, es a la ley, ¿verdad?, como obras, a la ley, ¿verdad?, como ceremonias, ¿ya?, como ceremonia. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ya el hombre ya no es justificado por obra, ¿ya? No tiene que luchar haciendo cosas para poder ser justificado, ¿ya? Aunque muchos hoy en día tratan de agradar a Dios haciendo cosas, piensan que haciendo cosas, ¿verdad?, prendiendo vela,
haciendo manda, cargando monos de yeso, van a poder, ¿verdad?, agradar a Dios. Pero sabemos que no es así. Por eso Cristo, ¿verdad?, vino a ponerle término a la ley como ceremonia. ¿Ya? No a la ley moral. La ley moral, vuelvo a repetir, sigue vigente. ¿Ya? Sigue vigente. Veamos Romanos capítulo 10, verso 4. Vamos allá. Romanos capítulo 10, verso 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Miren lo que dice acá. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya? O sea, acá Pablo lo está mostrando. Porque el verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Se da cuenta? La ley que entregó Moshe Rabenu en el Sinaí, ya el gran Moisés, consistía en obra. Él mismo lo dice, el que haga estas cosas vivirá. Pero dice el verso 6 Pablo, pero la justicia que es por la fe, dice así, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para, dice, hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, ¿qué está queriendo decir aquí Pablo? Está queriendo decir, ¿verdad?, que el hombre, por más que trate de hacer cosas, subir al cielo, bajar al abismo, ¿verdad?, para tratar de agradar a Dios, no va a poder. Simplemente lo que tiene que hacer, ¿verdad?, es confesar con su boca y creer en su corazón. Verso 8 lo dice. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Aquí Pablo lo está diciendo. O sea, no es más por obra. No tengo que subir al cielo. Aquí Pablo está diciendo en el verso 7. Ni descender al abismo. ¿Ya? ¿Ya? Hashamay, no tengo que subir al cielo. ¿Ya? Tejón, no tengo que ir a las profundidades de la tierra. No, dice acá, ¿verdad? Pablo claramente está diciendo, ¿verdad? Cerca de tu boca está la palabra. Y si creyeres en tu corazón, pronto serás salvo, es por fe. ¿Ya? Por eso que dice Pablo, Cristo es el fin de la ley, no más obra. ¿Ya? De la ley como obra, de la ley como ceremonia. Porque es ilógico, pues, amado hermano. No podríamos, ¿verdad? Hoy, imagínese usted que, ya, estos grupos, ¿verdad?, mesiánicos que se hacen llamar hoy, que quieren guardar la ley, que quieren, ¿verdad?, guardar Sukkot, que quieren guardar Hanukkah, que quieren guardar Pesaj, solo en guardar Pesaj ya están descalificados. ¿Por qué razón, Pastor Alejandro? Porque Pesaj o Pascua, como le llaman, si ustedes van a observar, ¿verdad?, las órdenes que le da Dios cuando salen de Egipto, ¿verdad?, para observar, ¿verdad?, Pesaj o Pascua, era comer cordero, un cordero entero por familia, ¿ya? Con hierbas amargas. Y fuera de eso, ¿verdad?, dice ahí el texto que ninguna persona que no haga parte del pueblo de Israel, ¿verdad?, que no sea circuncidado va a poder comer, ¿ya?, de la Pascua para Jehová. O sea, aquellos que se dicen ser, ¿verdad?, judíos mesiánicos, y quieren celebrar esta fiesta, solo esta fiesta, no voy a entrar en detalle en la otra fiesta, de Hanukkah, ¿verdad?, la fiesta de las luces, o la otra fiesta, ¿verdad?, de las cabañas, ¿ya?, o de Pentecostés, ¿ya?, o de las primicias. No voy a entrar en detalle, pero voy a tocar solo Pesaj, solo Pascua. La persona, ¿verdad?, que se dice ser judío mesiánica y quiere observar esta fiesta, ¿ya?, se tiene que obligatoriamente circuncidar, ¿ya? Por lo menos acá en Chile no hay rabinos para circuncidar. Tiene que viajar a Argentina porque hay rabinos, ¿verdad?, y comunidades rabínicas autorizadas para hacer la circuncisión. Y cuesta alrededor de 2 millones de pesos la circuncisión. Y entre más edad lo haga más, el hombre, ¿verdad?, corre el riesgo de sufrir, ¿verdad?, una infección y hasta morirse. Por esa razón que Dios ordenaba que los niños al 8º día tenían que ser circuncidados, porque corrían menos riesgo, ¿verdad?, de muerte. ¿Ya? Era más fácil de sanar. ¿Usted se da cuenta? Y si usted, ¿verdad?, quiere guardar un punto de la ley, está obligado a guardar toda la ley. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, Cristo es el fin de la ley, no necesitamos más. ¿Ya?
Y no es más por obra. Mateo capítulo 5, verso 17, vamos allá. Veamos. Veamos, Mateo capítulo 5, versículo. Mira lo que dice Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, dice. Sino para qué? Para cumplirla. Porque es cierto, digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota, ¿ya? Ni una tilde, pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Porque cuando Jesús viene, ¿verdad? Amén. Jesús comienza a hacer cosas, ¿verdad? Que para la época, ¿verdad? Estaban prohibidas por los fariseos. Porque fuera de los mitzvot, 613 mitzvot o mandamientos que Dios había dado, los fariseos habían agregado unos cuantos más. Entonces existían los mitzvot como, existía la ley moral, que son los 10 mandamientos, y existían, ¿verdad?, las leyes ceremoniales del templo, propias del templo. Pero fuera de eso existía la halajá, que eran otras leyes y la tradición de los ancianos, como lavarse las manos, colar el mosquito antes de tomar agua, ya colar el agua, etcétera. Entonces Jesús, ¿verdad?, comienza a hacer un sinfín de cosas, ¿verdad?, que ante los ojos de ellos, ¿ya? Jesús era un blasfemo, era un quebrantador, ¿verdad?, de ¿cuánto se llama?, de la ley, porque no se lavaba las manos, ¿ya? Y sanaba en el Shabbat, en día sábado. Pero no, Jesús les dice, yo no vengo a abrogar la ley, yo no vengo a incumplirla, al contrario, yo vengo a cumplirla. Jesús vino a cumplir la ley, verdaderamente, ¿ya? Pero ¿cuál ley? ¿Cuál ley Jesús venía a cumplir? Jesús venía a cumplir, ¿verdad?, la ley moral. ¿Ya? La ley moral. Y también cumplió, ¿verdad?, con los rituales. ¿Ya? Pero era el fin de la ley. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿verdad?, se pone fin a esa ley de rituales. De la halajá, de las tradiciones. Que hasta el día de hoy, ¿verdad?, los judíos guardan en Israel. Jesús se está refiriendo acá, ¿verdad?, a la ley moral de Dios. ¿Ah? Jesús le vino a dar el verdadero sentido a la ley. Jesús dice, porque es cierto, digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota. La jota, ¿verdad?, en la realidad es la letra yod, que es la letra más chiquitita del alefato o alfabeto hebreo. ¿Ya? Aquí habla de la jota, una tilde, ¿verdad?, viene siendo un punto del alfabeto hebreo. No, Jesús venía a cumplir. Jesús venía a cumplir, pero vuelvo a repetir, el fin de la ley era Cristo. Y es Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley se cumplía, ¿verdad?, pero haciendo obras. En cambio, ¿verdad?, hoy somos justificados no a través de obras, sino por la fe, como dice el apóstol Pablo. Bien, no quiero ahondar más en este punto, creo que quedó claro, ¿ya? La naturaleza de la ley. La ley a la que nuestro Señor puso fin, por supuesto, es la ley mosaica, dice, de acuerdo al contraste que se halla en el pasaje mismo. Para explicar la importancia de este beneficio de la obra de Cristo, primero es necesario observar algunos de los detalles de la ley mosaica. Existía, ¿verdad?, lo que era la ley mosaica, era una unidad. La ley mosaica era una unidad. O sea, se juntaba ahí lo que era la ley ceremonial, lo que era la ley civil, porque también había mandamientos civiles, ¿ya?, que hoy en día no se podrían, ¿verdad?, aplicar. ¿Ya? Hay leyes civiles de la época de Israel que hoy en nuestro mundo occidental no lo aplica. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando había una pelea entre dos hombres y venía la mujer y le tocaba las partes íntimas al otro hombre, ¿verdad?, que le estaba pegando a su marido, la ley mandaba que esa mujer, ¿verdad?, se le llevase ante el tribunal y se le cortase la mano. Imagínense que hoy se aplicase eso. ¿Ah? O sea, es imposible, hermano. Es imposible porque el grupo feminista, ¿verdad?, y también es inmoral. O sea, ¿cómo usted le va a cortar la mano a una persona porque le toca la parte íntima al otro en una pelea? Se sería inmoral. ¿Ya? Entonces, hay leyes, ¿verdad? Hay leyes que son vigentes, la ley moral, no matará, eso está vigente hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces dice aquí, la ley mosaica era una unidad. Generalmente la ley se divide en 3 partes, moral, ceremonial y judicial. ¿Ya? Entonces cuando Cristo viene, ¿verdad?, le coloca fin a esto. Le coloca fin, ¿verdad?, a la ley ceremonial. Ya, o sea, ya no hay necesidad
como dice la carta a los hebreos, de más sacrificio, porque Cristo fue el sacrificio perfecto, pronto. ¿Ya? Entonces, por eso les vuelvo a repetir yo de que es incompatible que un cristiano se vuelva al judaísmo. Todo bien, yo puedo tener admiración por Israel, yo puedo amar a Israel, de hecho yo amo a Israel, ¿ya? Me sé hasta el himno de Israel, ¿ah? Pero no por eso, ¿verdad? Yo voy a volverme a la ley, a guardar la ley, porque no podría, por mano. Sería imposible, y aparte que no voy a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, ¿ya? Entonces tenemos ley moral, ceremonial y judicial. Como dije anteriormente, hoy sería imposible aplicar ciertas leyes ceremoniales, ¿ya? Porque imagínense ustedes, nosotros viniendo todo al culto, ¿verdad?, con un cordero o una oveja, ¿ya? Y sacrificando y derramando sangre en un culto. Ya sé cómo lo vería el mundo, ¿ah? ¿Ya? Ciertos mandamientos, ¿verdad? Ciertas leyes judiciales de la época también hoy serían imposibles aplicarlas, como dije anteriormente, como el ejemplo que les di, ¿verdad? O la ley del derivato, ¿ya? Que se muere, ¿verdad? Se muere el esposo y la esposa tiene que, el hermano, asumir, ¿verdad?, como esposo, y si tiene un hijo tiene que colocarle el nombre del fallecido. Esto se aplica en Israel hasta el día de hoy, entre medio ortodoxos, pero nosotros occidentales sería imposible, hermano. O sea, por eso dice Pablo, fin de la ley, ¿ya? La ley fue dada a Israel. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son unánimes en esto, ¿ya? O sea, ¿a quién se le dio la ley? La ley le fue dada a Israel. Veamos, Levíticos capítulo 26, verso 46. ¿Ven? Levítico, Baikra, libro de Baikra, capítulo 26, verso 46. 46, si no me equivoco, sí. Dice: estos son los estatutos y ordenanza, y misbot y leyes que estableció Adonai, Jehová, entre sí y los Benei Israel, los hijos de Israel, en el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Ojo, los hijos de Israel, ¿ya? O sea, estas leyes ceremoniales eran para Israel, ¿ya? Bendito sea el Señor. Y amado hermano, déjeme decirle algo, los propios rabinos, los rab, hoy en día, reconocen, ¿verdad?, que para los Benei Noah, para los hijos de Noé, porque así nos llaman a nosotros hijos de Noé, descendientes de Noé, porque de los descendientes de Noé, ¿verdad?, se pobló la humanidad, ¿ya? De Cam, Jafé, ¿ya? Y Shem, ¿ya? Ham, Shem y Jafé. De ellos, ¿verdad?, se pobló el mundo. Y de Shem o de Sem, ¿verdad?, descendieron los hebreos, los judíos. Pero nosotros, ¿verdad?, somos reconocidos por los rabí como los Benei Noah, los hijos de Noé. Y ellos reconocen que para los hijos de Noé, ¿verdad?, no, estas leyes que Dios le entregó a Israel no corren, no son para nosotros. ¿Ya? De lo único que tenemos que guardar nosotros, según ellos, ¿verdad?, es de la oración de ídolos y comer sangre de animales. ¿Ya? Lo mismo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el primer concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, cuando hubo el primer concilio de Jerusalén. ¿Ya? Porque había un problema, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los gentiles que se convierten? Ese era el problema. Del capítulo 1 hasta el capítulo 15, ¿verdad?, la iglesia solo se componía de judíos, man, de Yehudí. No había gentiles, ¿ya? No había goy, no existían. Pero el capítulo de la persecución, ¿verdad?, en Jerusalén por el apóstol Pablo y la autoridad de la época, los cristianos fueron esparcidos y fueron predicando y gente se fue convirtiendo y nace la primera iglesia de Antioquía, de Siria, ¿ya? Donde Pablo, ¿verdad?, estuvo un año con Bernabé enseñando y edificando a los cristianos nuevos convertidos, que eran todos, a todo esto, ¿verdad?, gentiles. Tenemos entre medio también la conversión de Cornelio por el apóstol Pedro, ¿ya? Entonces, el problema era, ¿qué hacemos con los gentiles que se convierten? Porque ellos no guardaban la ley. Y estaba yendo gente a Jerusalén, visitando esa iglesia judaizante, diciéndole que si no guardaba la ley no podrían, ¿verdad? Tienen que guardar la ley de Moisés, si no se circuncidaban no eran salvos.
Y esto creó un problema, ¿ya? Porque para los gentiles era pesado guardar la ley, guardar los preceptos, guardar la halajá, las costumbres de la época de los judíos, ¿ya? Entonces, se forma el primer concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, ¿verdad? No tengo tiempo para leer todo el texto, ¿ya? Y entonces se llega a la conclusión, y el Espíritu Santo lo guía de tal manera que ellos le ordenan y mandan cartas por manos de Pablo, ¿ya? Y Sila, o Pablo, no me acuerdo en este momento, a ver, veamos, Hechos capítulo 15, no sé si es Sila, vamos allá, veamos mejor, confirmen. Mandan cartas, ¿verdad? Entonces, para la iglesia, diciéndole, ¿verdad?, que ellos en ningún momento han mandado gente para allá, pidiéndoles que tienen que guardar entonces la ley de Moisés para, ¿ya?, ser salvos. Acá está. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, querían judaizarlo. Querían judaizarlo, que se circuncidaran. Imagínense. Y el pacto de la circuncisión, hermanos, no es para los gentiles. El pacto de la circuncisión es el Brit Milá, es para Israel, es para el pueblo judío. ¿Ya? A menos que alguien, ¿verdad?, gentil, se vuelva al judaísmo, se convierta al judaísmo, niega a Cristo, porque hay que negar a Cristo para convertirse al judaísmo, para que usted sepa. Hay que negar a Cristo, hay que negar la fe en Jesús, ¿ya? Ahí entonces otro tema, ahí se puede circuncidarse, guardar todo la halajá, la tradición, y los misbot, los mandamientos que Dios le entregó a Israel, ¿ya? Pero fuera de eso, mi hermano. Y acá entonces vemos un tremendo problemón, pero la iglesia resuelve. La iglesia resuelve entonces, ya, ellos deciden enviar 2 apóstoles para consolar a la iglesia de Antioquía. ¿Ya? Dice que mandaron acá, fuera de Pablo, ¿verdad? Mandaron una carta con Judas y Sila, que eran profetas para consolar a los hermanos. ¿Ya? Y pasaron algún tiempo allí con ellos, consolándolos, calmándolas, como se dice, las aguas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que decía la carta? ¿Ya? Acá vemos el versículo 24, dice, veamos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido nosotros, los cuales no dimos orden, dice, o sea, estos habían disparado solo, ¿verdad? O han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Ojo, mire, hermano, fuera ellos querían que los nuevos convertidos se circuncidaran, gentiles, y que guardasen la ley. Nos ha parecido bien, dice, ya aquí está hablando Jacobo, Santiago, que era el pastor, el presidente de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, junto con el concilio que había ahí. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Sila, ¿ya? Entonces mandaron para consolarlos y mandaron con ellos cartas. ¿Y qué es lo que decían estas cartas? ¿Cuál era la orden? ¿Que se circuncidaran? ¿Que guardaran los preceptos de la ley? No, acá está el versículo 28. Porque ha parecido bien y al Espíritu Santo, dice, miren, esta decisión no la están tomando solo, hermano, que el Espíritu Santo lo estaba guiando, ellos reconocían. Y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Por qué dice carga? ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué la iglesia de Jerusalén dice carga? Porque la ley, hermano, es una carga. Esa es la realidad. La ley es que va, es pesada. Es tan pesada que los propios judíos pueden ya cumplirla por completo. Y fuera de eso, hermano, fuera de eso, ¿verdad? Los rabinos, ¿verdad?, fueron agregando más cosas. De tal manera, ¿verdad?, que en una oportunidad Jesús le dice a los fariseos, fariseos hipócritas, porque cerráis la puerta del reino, no entráis ni vosotros ni dejáis entrar a los demás, a los que quieren, porque los cargáis a los hombres con pesadas cargas. La ley es una carga, hermano. ¿Ya? Por eso Cristo puso fin a la ley y nos justifica y nos redime a través de la fe. Ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados, los ídolos y de sangre, punto, y de agua y fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien, haréis pasarlo bien pronto. Aquí no hay más. Creer en Jesús y guardarse de estas cosas, lo sacrificado a los ídolos, o sea, de idolatría, que era muy común en la época, en Grecia, ¿verdad? Ya en Corinto, en esas partes, Atenas, y que se cuidasen, ¿verdad?, de fornicación. Pronto, se acabó, se lo todo. Eso es lo que ellos tienen que guardar, la iglesia gentil.
¿ya? Pero en ningún momento, ¿verdad?, la iglesia de Jerusalén dicen, vuélvanse mesiánicos, ¿cuánto se llama? Circuncídense, comiencen a observar las fiestas. No, mi hermano, no dice eso. Hoy podemos observarla así, de forma simbólica, porque representan a Cristo. Sabemos que la fiesta representa a Cristo. Pero ir a guardar la verdad como la guardan en Israel, es imposible, hermano. Posible. ¿Ya? Y otro beneficio, ¿verdad?, de el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, ¿ya?, es la adopción. ¿Ya? Primero tenemos la justificación, el fin de la ley y la adopción. O sea, Dios nos adopta como hijo suyo. Nuestra adopción en la familia de Dios, es otro beneficio de la muerte de Cristo. El significado de la adopción. La adopción es un acto de Dios que coloca al creyente en su familia, como adulto. En contraste, al nacer de nuevo enfatiza la idea de entrar en la familia de Dios como bebé, con la consiguiente necesidad de crecimiento y desarrollo. Mire qué maravilloso. Dios nos hace sus hijos. Juan capítulo 1, verso 12, veamos. Juan 1, 12, vamos a ese texto maravilloso. Juan capítulo 1, verso 12, veamos. Veamos este texto maravilloso. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Dios nos adopta como hijo. Y mira lo que dice el versículo 13, importante. Complementa el verso 12. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos engendrados, ¿verdad?, no por medio humano, ¿ya?, tradicionales y convencionales que nosotros conocemos, sino, ¿verdad?, de una forma espiritual por la regeneración, por el nuevo nacimiento. Pasamos a ser, ¿verdad?, parte de la familia de Dios. El trasfondo de la adopción. La mayoría de las culturas tenía alguna práctica semejante a la adopción. Moisés, un esclavo, fue adoptado por la hija de Faraón en Egipto. Las tabletas de Nusú revelan la costumbre de que una pareja sin hijo podía adoptar a uno que lo sirviera en la vida y que sería su heredero al morir esto. Ya, o sea, era común, ¿verdad?, en la época, ya los egipcios tenían esta costumbre. Por ejemplo, la hija del faraón, ¿verdad?, adopta a Moisés cuando lo encuentra en el Nilo, en aquella canasta que flotaba, ¿ya? En la época, ¿verdad?, de Abraham, en la Mesopotamia, también era común eso. Vemos que al punto que, como Abraham ya tenía casi 100 años y no tenía hijos, en una oportunidad, ¿verdad?, Dios se le aparece y Abraham le reclama a Dios. Dios le dice, ¿verdad?, anda delante de mí, sé perfecto, ¿verdad?, te voy a entregar esta tierra. Y Abraham le dice, ¿y qué voy a hacer sin hijos? Dice, ¿ah? Y mi hijo va a tener que ser, mi heredero va a tener que ser ese Damasceno, ¿verdad?, esclavo que se refería a Eliezer, ¿verdad? Porque era común en la época que cuando un matrimonio era rico, no tenía hijo, podía adoptar un esclavo y hacerlo su hijo, ¿ya? Entonces era muy común en la época. Bueno, y ahí Dios le dice, no, este no te heredará, ¿verdad? No va a ser tu heredero Eliezer, sino que yo te voy a dar un hijo. Y Dios le promete y le da un hijo, ¿ya? Isaac. Entonces esto de adoptar era común. En el círculo romano, ¿verdad?, que en el Imperio Romano en la época, ¿verdad?, era muy común también. Si ustedes ven la película Ben-Hur, si pueden verla, véanla, es una película muy buena. Vemos ahí, ¿verdad?, como el actor principal, que después de ser esclavo en las galeras romanas, ¿verdad?, en una guerra, en una batalla, ¿verdad?, el barco se hunde y Ben-Hur consigue, ¿verdad?, salvarse y también salva al capitán de la escuadra, ¿verdad?, de barcos que lo tenía como prisionero. Y resulta que este general, ¿verdad?, de la escuadra naval, ¿verdad?, de Roma, ¿ya?, en agradecimiento lo adopta a Ben-Hur, ¿verdad?, como heredero de todo. Y lo hace, ¿verdad?, un hombre rico después de ser esclavo. Vean esa película que es muy buena, Ben-Hur, es una película antigua, ¿ya? Entonces era común en la época greco-romana, ¿verdad?, adoptar en la familia. Entonces Pablo, en la realidad, ¿verdad?, lo que hace aquí, ¿ya?, es utilizar una palabra que no está en el Antiguo Testamento. No se encuentra. La palabra adopción en el Antiguo Testamento eso no la vemos. ¿Por qué? ¿Por qué razón, Pastor Alejandro? Porque la adopción, como dije anteriormente, era muy raro en Israel. ¿Ya? Muy raro porque, como les dije anteriormente, existía la ley del leribato, donde cuando moría, ¿verdad?, el marido y la mujer quedaba sin hijo, su hermano podía, ¿verdad?, tomarla y
hacer con que ella concibiese. O también, ¿verdad? A veces los patriarcas, ¿ya? Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? La esposa a veces tenían más de un hijo, ¿ya? Y si no tenían hijos, ¿verdad? Tenían esclavas que podían tener hijos, etcétera. Entonces no era muy, ¿ya? No era muy, ¿cuánto se llama? Común, ¿verdad? Adoptar, aunque sí se hacía, ¿verdad? Pero no era muy común. Por lo tanto, la palabra adopción, ¿verdad? O la doctrina de adopción, ¿verdad? Es una doctrina paulina, que el apóstol Pablo introduce, ¿ya? Aunque también la encontramos en la epístola universal. Juan también habla sobre esto, ¿ya? La doctrina es exclusivamente paulina y él empleó el término 5 veces, ¿ya? El término adopción. Veamos Romanos capítulo 8, vamos allá. Para ir terminando ya. Romanos capítulo 8. Verso 5 dice, a ver, ya dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, las cosas del espíritu, ya. A ver, veamos si no me equivoqué de referencia. No, es Romanos 8, 15 y 23. Yo me equivoqué. Pero. Dice, veamos solamente el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, aquí hablo ya, adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Ya? Y el verso 23 también, Pablo vuelve a tocar el tema de la adopción. 23, si no me equivoco. Sí. Bueno, aquí, ¿verdad? Varias veces el apóstol Pablo entonces toca el tema, ¿verdad?, de la adopción, ¿ya? De la adopción. Por lo tanto, la palabra o la doctrina de la adopción, ¿verdad?, es una doctrina, como dije anteriormente, paulina, ¿ya? Y podríamos leer Gálatas 4:5, Efesios capítulo 1, verso 5, pero el tema es que Pablo, ¿verdad?, nos hace ver de que Dios, a través de su Hijo, ¿verdad?, y de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, uno de los beneficios maravillosos que recibimos, ¿verdad?, es este, de ser declarados hijos de Dios. Dios nos adopta. La adopción de Israel como nación también. Vemos que Dios adopta ya a Israel como su nación. ¿Ya? Veamos Éxodo 4:22. ¿Ya? Éxodo capítulo 4, verso 22. 4:22 dice, y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que deje ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí, yo voy a matar a tu, dice, primogénito. ¿Ya? O sea, imagínense, entonces Dios, cuando lo llama a Israel, ¿verdad?, de hijo, lo está adoptando. Primero Dios adoptó a Israel, luego, ¿verdad?, a nosotros. La adopción de creyentes como individuo exacto de Dios fue predestinado. ¿Ya? O sea, Dios ya tenía planificado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, adoptarnos como sus hijos. Efesios capítulo 1, verso 5. Esto es maravilloso, hermano. ¿Ya? Efesios 1:5. Ya vamos a estar terminando. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Maravilloso, maravilloso texto. O sea, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Las consecuencias de la adopción. La adopción significa el que se nos sitúe en una familia a la cual no pertenecíamos por naturaleza. O sea, no pertenecíamos. Nosotros los goy, los gentiles, no hacíamos parte de la familia de Dios. Solo Israel. Pero Dios, ¿verdad?, nos adopta. ¿Ya? Nos injerta en la olivera natural. La adopción significa ser librado por completo de relaciones anteriores, particularmente de la ley. Somos delegados a la ley, ya, porque Dios nos adopta como sus hijos. La adopción solamente es posible por un acto voluntario del que adopta. O sea, quien tomó la iniciativa de hacernos sus hijos fue Dios. La adopción significa que tenemos pleno derecho a todos los privilegios de pertenecer a la familia de Dios. Bien, mis amados, que el Señor les bendiga. Amén. Hemos visto entonces los resultados de
el sacrificio de Jesús, de la salvación, que son la justificación, que son el fin de la ley y la adopción. Hasta aquí llegamos entonces con nuestro estudio de soteriología, doctrina de la salvación. Espero que haya sido de bendición, de provecho para sus vidas. Vean los videos, estudien el material para poder así responder las preguntas de la prueba. Shalom Ubrajá, paz y bendición. Que el Señor les bendiga.